Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Graciela Braune, soy traductora pública de inglés y también coordinadora de Co-Teaching Idiomas. Y hoy les quiero explicar lo que es el Present Perfect, que es el pretérito perfecto en español, y las dificultades que traen no solo con la traducción, sino en el uso, ¿sí? Bueno, empecemos. ¿Qué es lo que más tenemos que tener en cuenta? En lo que es el español del Río de la Plata, más concretamente el español que hablamos en Argentina, este tiempo no lo usamos en español. Por ejemplo, vendría a ser el que nosotros decimos he. Por ejemplo, él ha salido, yo he salido, etc. Nosotros en general usamos directamente el pasado, que sería yo salí, ¿sí? Por lo cual a veces a los alumnos les resulta difícil aprender y usarlo correctamente ya que nosotros no lo tenemos. Digamos, no lo tenemos en uso tan frecuente. Entonces, vamos a aprender primero cómo se forma en inglés, cuáles son las estructuras y después vamos a tratar de incorporarlo aprendiendo algunas reglas que nos pueden servir. Por empezar, en lo que es la afirmación, tenemos la persona. Vamos a tener en este tiempo dos auxiliares, have o has, ¿sí? Recuerden que has se utiliza para he, she, it y have para I, you, we, they. Y luego del auxiliar vamos a utilizar el verbo en la tercera columna. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en el primer caso, he has eaten a nice barbecue, él ha comido un rico asado. I have eaten a delicious cake. Yo he comido una torta deliciosa. ¿Sí? Lo más común es que nosotros digamos yo comí y no he comido. ¿Sí? Y ahí viene la primera dificultad en cuanto a la traducción. ¿Cómo se forma la parte interrogativa? Bueno, vamos a utilizar el auxiliar en la primera parte, entonces nos va a quedar have o has, según la persona que corresponda, y luego, bueno, persona y past participle o verbo en la tercera columna. Has he, she, or it eaten a nice barbecue? Have I, you, we, they eaten a delicious cake? Y en la parte negativa, que como siempre les cuento, es igual a la afirmativa, pero le agregamos el not, ¿sí? Para que tengan como referencia. Entonces tenemos la persona, has not o hasn't, have not o haven't, y el past participle. He hasn't eaten a nice barbecue, o I haven't eaten a delicious cake. Recuerden cuando hablamos de participio pasado o verbo en la tercera columna, que tenemos los que son regulares e irregulares, ¿sí? Los regulares, tanto en la segunda como en la tercera, van a terminar en ed, y los irregulares cambian en la segunda y la tercera columna, o en algunos casos la segunda y la tercera columna son iguales, pero sí cambian del verbo en infinitivo. Por ejemplo, en el caso de eat, que lo tenemos acá en el primer ejemplo, y en el segundo también, pero eat sería el infinitivo, ate sería el pasado, eaten sería el participio, ¿sí? Entonces, como ven, hay una variación entre el infinitivo, el pasado y el participio, ¿sí? Así tienen una noción de la diferencia entre los regulares y los irregulares. Si fuera regular, como por ejemplo el caso de played, played jugar, played, played, en los dos casos sería con ed. Bueno, acá viene la cuestión que nos interesa. ¿Cuándo utilizamos este tiempo? Bueno, se utiliza para acciones que comenzaron en el pasado y acaban de terminar. Por ejemplo, supongamos que yo estuve haciendo la tarea del idioma que sea, terminé y acabo de cerrar el cuaderno. Entonces, puedo decir perfectamente, I have just finished my homework. ¿Por qué? Porque acabo de terminar la acción.
Empecé tal vez a hacer la tarea, no sé, hace una hora, pero la acabo de terminar. Entonces, puedo usar esta conexión que existe entre el pasado y el presente y entonces utilizar este tiempo sin ningún inconveniente, ¿sí? El problema es que en español al traducir no decimos yo he terminado mi tarea, sino que lo más común es que digamos terminé la tarea. Entonces, al traducirlo de esa forma, es difícil incorporar este have just finished cuando yo podría decir, pensándolo en español, finished. Pero en inglés sí es importante esta combinación. Es decir, es importante cuando uso este tiempo esa conexión entre lo que es presente y lo que es pasado. No es lo mismo que yo diga, como vamos a ver más adelante, I finished my homework yesterday, que la acción está totalmente en el pasado, porque aparte digo ayer, que si yo digo I have just finished my homework. La persona que nos escucha entiende que hace muy poquito que terminé. Si bien la acción está terminada, pero en un caso, digamos, pasó mucho más tiempo y en el otro hay una conexión con el presente. Bueno, ¿en qué otro caso se usa? Cuando continúan en el presente o su resultado es visible en el presente. ¿Qué quiere decir? Si yo digo, I have lived in Buenos Aires since I was born, estoy diciendo que yo he vivido en Buenos Aires desde que nací, por lo cual la acción comenzó, pero todavía continúa, porque sigo viviendo en el mismo lugar. O, ¿sí? Este sería el primer caso, continúan en el presente las acciones. O en el segundo caso, su resultado es visible en el presente. ¿Ven? Por ejemplo, tenemos una canasta llena de manzanas, entonces yo puedo decir claramente, she has picked a lot of apples. ¿Por qué? Porque, bueno, lo estoy viendo. Es un resultado que estoy viendo y que la acción acaba de terminar. ¿En qué otros casos se utiliza? Cuando nosotros hablamos de experiencias, es decir, contamos lo que alguna vez hicimos o lo que nunca hicimos, pero sin dar un adverbio preciso de tiempo. Es decir, no digo ni ayer, ni hace 2 días, ni hace 3 semanas, ni hace 2 años. Hablamos, digamos, sin tiempo preciso, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, have you ever been to Chicago? ¿Alguna vez estuviste en Chicago? Yes, I have, or no, I haven't. Recuerden que cuando tengo el auxiliar have, respondo con el auxiliar, ya sea en afirmativo o en negativo. Esta palabrita ever es muy común usarla con este tiempo present perfect, ¿sí? Así que tenganlo en cuenta. En este caso estoy preguntando si alguna vez fuiste o bueno, alguna vez has estado, mejor dicho, en Chicago y no digo cuándo, ¿sí? O también puedo decir en el caso de abajo del todo, I have never smoked in my life. Quiere decir que nunca he fumado en mi vida, por lo cual hasta el día de hoy sigue siendo la situación igual. Y nuevamente no doy un tiempo preciso. ¿Cuáles son estas expresiones de tiempo que nos pueden ayudar a determinar si uso el present perfect, si uso el simple past o qué tiempo verbal utilizar? Bueno, esto es importante porque, como sabrán, según el tiempo verbal hay palabritas que siempre nos están ayudando y en este caso las expresiones de tiempo que corresponden al present perfect son, por ejemplo, just, que quiere decir a short time ago, es decir, acabo de hacer algo. Already, que se utiliza en oraciones afirmativas, que quiere decir ya también. Por ejemplo, ya terminé o ya he terminado la tarea. Yet puede ser todavía o aún y se utiliza en preguntas y en negación. Después tengo for, que quiere decir por,
Cuando yo digo, por ejemplo, I have lived in Buenos Aires for 3 years, que he vivido en Buenos Aires por 3 años, en ese caso. Since quiere decir desde, por ejemplo, cuando doy una fecha concreta, pero la acción continúa. Si yo digo, I have lived here since I was born, que era el caso anterior, es decir, desde que nací. Bueno, el ready está nuevamente. Recently, que también es un adverbio que nos indica una cierta conexión recientemente entre pasado y presente. Still, todavía. Ever, alguna vez, que se utiliza principalmente en preguntas y cuando decimos have you ever done y algo, ¿no? Y so far, que quiere decir hasta ahora. Por ejemplo, I haven't learned any other language so far, que no he aprendido otro idioma hasta el momento. ¿Sí? Bueno, espero que todo esto les vaya sirviendo, que les resulte claro y cualquier cosa, ya saben que podemos ayudarlos sin ningún compromiso, ya sea escribiéndonos a cualquiera del correo, del WhatsApp, y también nos pueden seguir por nuestras redes sociales. Y bueno, desde ya les agradecemos el ver este video y el acompañarnos. Pronto, bueno, estaremos subiendo otros videos sobre otros puntos gramaticales, como pueden ser preposiciones u otros tiempos, ¿sí? Gracias, nos vemos. Chau, chau.